Crítico. Bienvenidos al podcast Código Crítico, donde nos acompañan la estimada Lujacy, Miss Camila y el quien les habla, Benjamín Hernández. Entonces, el día de hoy, Camila nos trajo una serie de preguntas o ideas para que compartamos nuestras opiniones. Entonces, Camila, te doy la palabra. Ok, la primera idea que yo quisiera que abordáramos hoy es si se puede separar completamente el derecho de la moral. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, yo diría que según ciertos autores sí se puede separar, específicamente Kelsen. Básicamente Kelsen quería tener una especie de separación lógica porque él entendía que en las leyes debía primar el tema de la lógica versus lo que correspondía a la moral, que ya tiene que ver hasta con algunos autores griegos de la antigüedad que decían que no todo lo justo es moral ni todo lo moral es justo. Entonces, por ahí va una idea muy interesante que deberíamos de tener presente. Bueno, yo digo que no puede complementarse completamente, ya que se reconoce que el derecho como laboral no puede vincularse con los derechos humanos. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, yo personalmente digo que no pueden separar porque la moral es parte del humano y el derecho busca regir la conducta humana. O sea, cuando tú le quitas la moral a un ser vivo, a un humano, ¿qué le queda? O sea, es parte de tu convicción, es parte de tus acciones, la moral. O sea, que es parte de tu conducta. Tú lo necesitas al final. Entonces, no estamos de acuerdo con Benjamín. No, está bien, de acuerdo. Excelente, continuamos entonces. Increíble. Ok, otra de las ideas que yo traje hoy fue si uno personalmente considera que una ley es injusta, ¿debería aplicarse esta ley? Bueno, yo digo que dependiendo de la perspectiva jurídica, o sea, lo que uno vea, cómo se abarque. Porque el positivismo para la ley puede ser una idea clara o válida ya cuando la ley es justa, ¿entiendes? Entonces, para mí sí. Bueno, yo pienso que hay que definir ahí qué es injusto, porque si es injusto para una persona, más no para la mayoría, ¿qué tipo de injusticia es? Entonces, hay algo muy interesante es definir qué es injusticia para la mayoría y partiendo de eso, entonces, evaluar qué tanto afecta a las personas que están bajo esa ley, porque un ejemplo, yo puedo entender que no es justo que yo me robe una calle en vía contraria, pero eso me ahorra 45 minutos para irme a mi trabajo. Entonces, a mí no me conviene, pero a la mayoría sí le conviene. Entonces, por ahí va el asunto. Sí. En esto yo estoy completamente de acuerdo con Benjamín. Por ejemplo, en el grupo de Mover, que Dworkin dice que si una ley contradice el principio fundamental de justicia, aunque como tú dijiste, hay que ver el contexto de justicia, pues esta no debería aplicarse. Porque, aunque como tú dijiste, algo puede ser justo para mí, pero no puede ser justo para los Hazy. Sí. Por ejemplo, una madre que vaya a un supermercado, se robe una lata de leche, yo lo puedo ver mal, pero yo no sé la situación que está pasando, yo no sé si ella lo necesita para su hijo, o sea, yo la puedo buscar desde mi punto de vista. Dependiendo para lo que sea. Exacto. Realmente. Sí, Yo digo claro. que sí. Sí. Mira, eso es realmente una pregunta muy profunda. Yo no creo que en los minutos del podcast le vamos a dar respuesta, No, pero no, realmente... Más se o van menos muchas tienen la situaciones, idea, exacto. Sí. lo que nosotros queremos plantearle, queremos decirle, porque realmente, vamos a poner también este último ejemplo, que sería el de yo entrar a una vivienda a salvar a una niña, que, ejemplo, se quede trancada en su casa. Yo no estoy, o sea, tú sabes lo que hay ahora, que tú no puedes entrar, bueno, no hay ahora, eso siempre ha estado, que tú no puedes entrar a viviendas ajenas. Traspasar. Pero, exacto, pero por el hecho de que la niña está dentro, o sea, yo digo que por eso sí yo podría hacer algo injusto, pero tiene una razón para yo hacerlo, ¿sí me entiendes? Sí, pero inclusive vámonos un poquito más hacia atrás y eso es algo muy interesante evaluarlo. No todas las leyes que han estado siempre están vigentes ahora. Por ejemplo, en un momento tú podías tener esclavos. Ahora ya nos dimos cuenta o avanzamos lo suficiente para saber que el ser humano tiene una dignidad intrínseca que no debería de violentarse. Ojo, eso no significa que todos seamos iguales o que tengamos el mismo peso de la sociedad,
pero sí que tenemos una dignidad intrínseca y que no deberíamos ser tratados como un objeto. Bien, ahora inclusive las mujeres en algún momento no tenían los mismos derechos que los hombres, y porque eso era ley no significa que estaba bien. Entonces es como que interesante partir desde esa premisa. Sí, realmente sí. Pero no nos vamos en una. Exacto. Vamos a hacer eso ahí, porque Exacto, vamos a hacer realmente eso ahí. hay muchas preguntas. Sí. Ok. Ahora vamos un poquito más adentrado a la acción del derecho. El juez, ¿cuál es su rol? ¿Aplicar las normas o crear el derecho? Bueno, yo digo que ambas cosas. Yo también estoy de acuerdo en que ambas cosas. Hago un comentario ahí rápido. Se supone, por lo menos aquí en Dominicana, el juez tiene un rol pasivo. El juez no debería de hacer algo que no se le pide, ¿verdad? Entonces, bajo ese esquema, se supone que el juez lo que está haciendo es sencillamente aplicando la ley. Sí, exacto. Ahora, si tú te vas a otro tipo de normativa, tú te vas a dar cuenta, por ejemplo, en el common law en Estados Unidos, Sí. que realmente el juez con su sentencia hace justicia. Sí. Entonces, depende del sistema jurídico, es mi respuesta. Bueno, realmente sí, ya que dependiendo también la interpretación, o sea, que el juez tenga, como cuando aplique el derecho o como cuando contribuye a crearlo. No, sí, eso es totalmente. Mira, realmente cuando aplica el derecho, cuando contribuye a crearlo, hay que ver, porque al final también hay algo interesante que hay que considerar. Respecto a la sentencia de los jueces, eso son jurisprudencia y eso sí lo ven como base para los demás jueces. Entonces, también cuando tú fallas, tú estás haciendo derecho o sea, tú estás haciendo un uso y costumbre, es un derecho realmente. Entonces, que vaya de la mano de la norma, sí, pero tú puedes en una sentencia, debido a tu interpretación de una ley, crear derecho. Sí. Sí. Es una forma de verlo. Yo no necesariamente tengo la No, verdad. estamos de acuerdo con Benjamín, porque Benjamín es el todólogo de este podcast. El que lo aplica, el que sabe. Ya estamos todo el mundo de acuerdo que ambas, o sea, ambas partes. Sí, ambas. Depende el caso, o sea, depende el contexto, Exacto. pero ambas. Ambas. Ok, continuamos con justificar sentencias judiciales en base a lo lógico. ¿Esto es justo o es válido? Bueno, yo digo que sí, pero no es suficiente. Me gustó tu comentario. Sí. Sí, o sea, la lógica es importante, pero la lógica no puede ser la base fundamental para tú emitir una sentencia. Exacto. Tiene que acompañar las demás cosas. Exactamente. Exacto. Pero hay que pensar en que lo lógico va de mano a lo coherente. Sí. Va de mano a lo coherente. O sea, tú no puedes hacer algo sin pensar en su contexto completo. O sea, deducir, analizar su contexto, analizar la situación. Esas son cosas necesarias. Exacto, y por eso entonces la sentencia tiene que ser racional y comprendible, porque si tú te pones a analizar, si tú estás, o sea, ¿cómo te explico? En un rol que no sea comprendible, tú no vas a ver el contexto de lo que esté pasando ahí. Ujú. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces yo digo que sí. No, ¿verdad? Ahí estoy de acuerdo. Estoy bastante de acuerdo. Perfecto. Ok. Aquí vamos con ¿qué se significa justificar jurídicamente una decisión? Bueno, jurídicamente ya ahí entra en un tema de normativa. Entonces, jurídicamente hablando, justificar una decisión debe ser en base a las normas existentes, es decir, bueno, yo tengo una decisión, está tipificada. Esa decisión, fuera de estar tipificada, tiene base en jurisprudencia. Eso, que cumpla con los parámetros legales del territorio donde se está aplicando. Exacto, como que sea considerado o con el ordenamiento jurídico, o sea, que esté aplicado con el ordenamiento jurídico y que también sea válido y conforme con las leyes, diría yo. Exactamente, totalmente. Exactamente, que sea válido con la ley, que vaya de la mano con la Eso ley. es. Eso. Ok. Esta me gusta. ¿Por qué hay tantas teorías distintas sobre el derecho? Rompe, Benjamín. ¿Cómo que rompe? Empiezan a mí, grana la idea, por favor. No, ahí yo lo que diría es que el derecho es
complejo, holístico. El derecho realmente al principio se fundamentaba en las creencias que tenían ciertos pueblos. Entonces tú estás hablando que tú tienes billones de personas de diferentes lugares con creencias diferentes. Sí, porque o sea, el derecho es un fenómeno completamente diferente en base a lo que es lo dinámico, lo que es lo Ajá. No, está bien. O sea, lo que es dinámico, lo que es multitradicional, tradicional. sí. Y, o sea, sí, son orígenes distintos, o sea, porque que si nos fijamos en eso, el derecho en cada perspectiva, como uno lo vea, o sea, es algo muy diferente a como lo Con vea. eso nos vamos a la primera o segunda pregunta que hablaba sobre la justicia, sobre lo que uno considera justicia. Para eso tenemos el derecho. O sea, en base a todas esas ideas, a la colación de todas esas ideas, de todas esas opiniones, tenemos el derecho, que es lo que se considera para la mayoría, no para todos, justo y válido. Exacto. Claro. Entonces ahí entra también cómo vemos el origen, o sea, el origen del derecho, su función social y la relación con la moral, o sea, eso es lo que ya veníamos hablando desde hace rato. Y también tenemos que entrar también el poder, o sea, el poder que tiene, que es donde, cómo se interpreta o cómo se aplica. Sí, no, totalmente. Realmente estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Lujay y Camila. Tiene que ver con temas de la tradición, tiene que ver con temas de territorialidad, y al final es un fenómeno que se enriquece de la cultura de donde surge. Exacto. Entonces es algo totalmente evolutivo. Sí. Por ejemplo, aquí matar una vaca no es nada. En India es ilegal matar una vaca. No, y hay países que tú masticar un chicle en la calle o dejar Sí, la basura sí. es para que te caigan a palo. Sí. Ujú. Wow, ¿en qué país que es eso? Eso no me acuerdo si es Singapur o una cosa Sí, así. es Singapur o Indonesia, uno de esos países Pero de verdad muy asiáticos. desarrollado. La última idea es, el derecho, su interpretación es objetiva o política. Ambas partes realmente. O sea, Yo son estoy de los acuerdo a ambas. O sea, tú no puedes ver tú no vas a tener una interpretación solamente objetiva y luego otra política. Es decir, van amarradas totalmente. Porque el que hace al final el derecho es el legislador, que normalmente suelen ser los políticos. Entonces, partiendo de ahí, tú no puedes hablar de una sin la otra. en base a mi Exacto. opinión. O sea, el uso de técnica tiene que ser interpretativa y cuando hablamos de político tiene que aplicarse, o sea, con las decisiones valorativas. Realmente. Y que hay muchas personas que consideran la política como obsoleta, pero no piensan en el valor que tienen los políticos en la interpretación de la ley y en su, Dios mío, ¿cómo es que se dice? Cuando en su aplicación, Su para aplicación. aplicarla. No piensan en el poder que ellos tienen. Nada, siguiendo la secuencia del primer segmento, ahora nos vamos a basar en algunas ideas que tenían algunos autores del libro del derecho en argumentación, como Ronald Dworkin, o sea, que él consideraba que el derecho no era normas suplementarias para la sociedad, ya que para él decía que eran algunas críticas jurídicas vinculantes, ya que él hacía ver como que algo suplementario. No, totalmente. Y ahí específicamente él hablaba, si no recuerdo mal, sobre los principios. Que los principios son vinculantes y aunque no necesariamente están positivizados, sí era la base de muchas de las normas que sí estaban positivizadas. Ahí, Camila, no sé si tú quieres agregar algún comentario. Camila está ready. Ella ¿no? está ready, y ella está ready, nítida. continuamos. Realmente nosotros fluimos bien, dale ahí. Ok. Ya, ok. Nada, siguiendo con la siguiente, o sea, la siguiente idea que nosotros tenemos es que puede un sistema jurídico ser válido si no justo. Bueno, para el Kelsen, ok. Miren, Eso lo voy a ahí cortar. si un sistema jurídico puede ser válido sin ser justo,
Yo creo que Kelsen diría que sí. ¿Por qué? Porque Kelsen era el que hacía... Eso dependiendo del positivismo. Exactamente, eso depende del tipo de positivismo, pero en el de Kelsen específicamente, él hacía mucha distinción entre que la moral iba por una línea Y la jurídica de otra y la forma. jurídica de otra forma. Entonces, ese autor específicamente diría que sí. Ahora, hay otros que no necesariamente lo acompañarían porque, por ejemplo, Fuller, si yo no me recuerdo mal, no recuerdo si es la pronunciación correcta, pero él veía eso más como un tema de una zona gris. Exacto. Entonces, por ahí va el asunto. Ok. Entonces, bueno, otra pregunta es, o otra idea, sería que ¿para qué punto influye el contexto social en el derecho? Bueno, en todo, porque por ejemplo, las leyes evolucionan en base a la evolución de la sociedad y de la gente que está en un pueblo. Exacto. Entonces, dale. Basándonos con Cards, o sea, él reconoce como que dependiendo del lenguaje, o sea, dependiendo del lenguaje jurídico, que como que cada persona pueda interpretar o pueda tener. No, y la sociedad es algo que influye demasiado. O sea, tu contexto social influye demasiado. En una clase, nos lo explicaron en una clase de lógica, que tú no puedes comparar a una chamaquita que vivió en un buen sector, que se crió con una buena familia, que tuvo una buena educación, que está estudiando en la universidad, a una chamaquita que se Que crió sea en mucha- pipera, que huela, que fuma. 12-12, Es verdad, sí. amante al fuego. En verdad. Tú no puedes comparar eso. O sea, no tienen la misma crianza, no tienen la misma educación, no tienen el mismo contexto, no tienen el mismo desarrollo mental. Ok, entonces, ¿y para ustedes, la función del derecho, cómo sería? O sea, ¿sería mantener el orden o la transformación de la sociedad? Yo diría que más que nada mantener el orden, porque inclusive cuando tú te vas a los códigos y las normas, lo que más prevalece es el tema de controlar o dar fin a un conflicto. Entonces, si tú lo ves de esa perspectiva, vamos a mantener el Bueno, orden. realmente sí, pero yo digo que sería como que dependiendo la validez o el enfoque teórico que tenga. Pero es que las normas se supone que tampoco en el orden. Bueno, yo digo que dependiendo, o sea, dependiendo porque para el positivismo clásico el derecho mantiene el orden, pero para la transformación estructural mantiene como que la sociedad más organizada, no sé, más estricta. No, Pero verdad. si una sociedad organizada es porque hay orden. Bueno, sí, pero o sea, son dos conceptos diferentes para mí. Sí, pero ahí hay que... Ustedes se acuerdan de lo que conversábamos en clase pasada, de que existen diversos tipos de sistemas jurídicos, cerrados, innovadores, cerrados, no innovadores, abiertos, innovadores. Entonces, va a depender del sistema jurídico, porque un sistema que, por ejemplo, acepta innovación va a estar de la mano con la evolución de su sociedad. Pero tú puedes tener sistemas que no. Ok. Entonces ya, para finalizar, o sea, la última que tengo es, ¿qué riesgo implica reducir el derecho puro lógico o técnico? El tema con hacer que el derecho sea puro lógico es limitarlo, y lamentándolo mucho en la actuación de los seres humanos no se pueden poner limitantes. Ya para finalizar este segmento, yo tengo la última pregunta, que sería que ¿qué riesgo implica reducir el derecho por lógica o técnica? Ahí yo lo que diría que el riesgo que existe de llevar el derecho a pura lógica o técnica es hacerlo insuficiente para solventar los problemas que pueden surgir. Porque Bueno. si tú solamente lo basas en una lógica sin tener en cuenta el factor humano, que no siempre es lógico, tú no vas a tener las herramientas para poder hacerle frente. Bueno, sí, realmente yo estoy de acuerdo. ¿Qué tú Y si dices? lo reduces solo a técnico, puede ser injusto a veces. También, correcto. Bueno, sí, Puede también. tener cosas. O sea, ninguna de las dos son correctas. Bueno, este fue nuestro podcast Código Crítico. Gracias por ver. Bye. Rompan. Prendan, no apaguen.